noches. Dios le bendiga, queridos hermanos. Dios le bendiga, queridos hermanos. Amén, mi hermano Erwin. Gusto de estar aquí nuevamente con ustedes. Par de servidores de ustedes. Contentos y alabando al Señor por estar con vida. Y también, pues, expectantes en este proceso de los resultados de las elecciones. Aunque, pues, ya sabemos de algunos datos acerca del Senado. Que queden los republicanos. Esas son buenas noticias, pero ahora pues esperando todo lo demás. Sin embargo, nosotros como creyentes siempre esperando en el Señor, descansando en el Señor. Y voy a animarlos a que abran sus Biblias en Isaías capítulo 55. Voy a leer estas palabras, voy a dirigirlos en estas palabras que nos van a ayudar para iniciar este tiempo. Y son palabras que si uno no tuviera el contexto de estas palabras, uno pensaría que se refiere al pueblo de Dios, pero no hay tal cosa. Estas palabras no van dedicadas al pueblo de Dios, sino que va dedicada a un hombre pagano. Y eso es lo importante, porque para Dios, Él puede hacer sirviente de Él a quien Él le plazca. Sea creyente o sea no creyente. Ahora, dentro del ambiente de la iglesia, el ambiente de su pueblo, es una gran bendición haber sido llamado de las tinieblas a su luz admirable y convertirnos, en lugar de ser esclavos de Satanás, ahora somos esclavos de nuestro Cristo, sirvientes de nuestro Dios. Pero aquí dice Isaías 45, del versículo 5 al 7, de la siguiente manera: Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, le dice a esta persona, aunque tú no me conociste. Y se está refiriendo a Ciro, el rey de Persia, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Pues, amados hermanos, si hay algo en lo cual podemos descansar, es en este Dios, el Dios que nos revela su palabra, quien está al control de todo, incluyendo situaciones como esta, de estas elecciones, de este país, que tienen implicaciones serias y grandes, no solo para la vida de esta nación. No estamos hablando económicamente principalmente, sino estamos hablando moralmente, implicaciones grandes, pero también implicaciones a nivel mundial. Entonces, descansando en nuestro Señor, vamos a entregar este tiempo en las manos de Él. Nuevamente, Señor, nos acercamos con gozo, con entusiasmo, con hambre de su palabra, Señor. Hambre de conocer más de usted, hambre de permitirnos ser escudriñados por su palabra, el trabajo de su Espíritu Santo usando su palabra para escudriñarnos y escudriñarnos para evaluarnos, para meditar en cómo está nuestro corazón, cómo nos miramos a la luz de este mensaje que el profeta Malaquías lanzó al pueblo de Israel ya hace siglos, y cómo está nuestro corazón con respecto a usted el día de hoy, porque si hay algo importante para nuestra vida es esto, Señor: estar claros en que nuestra relación con usted debe ser una relación sana, una relación de amor, una relación de sometimiento a usted, amorosamente obedientes para con cada uno de sus mandatos y amorosamente sirviéndole también, porque ese es el deseo que usted quiere para nosotros, aquellos que somos sus redimidos. No podemos pagarle, pero, Señor, usted demanda de nosotros lealtad, fidelidad, amor, como nos dice ahí, con toda nuestra alma, toda nuestra mente, todo nuestro corazón y todas nuestras fuerzas. Pues, Señor, lo alabamos porque sabemos que, así como dice su palabra, desde donde nace el sol hasta donde se pone, no hay más Dios que solamente usted, Dios Jehová, y ninguno más que usted.
Usted forma la luz, usted crea las tinieblas, usted hace la paz y usted crea la adversidad en este mundo, Señor, según su santa, soberana y perfecta voluntad, con propósitos especiales siempre para nosotros. Y aquí estamos, en medio de esta situación, creciendo, queriendo crecer y madurar espiritualmente. Siga bendiciendo a nuestro hermano Erwin, Señor, en este estudio tan desafiante, tan precioso que nos está dando. Permita que nuestras almas estén abiertas y que seamos edificados para su gloria. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor me lo siga bendiciendo, hermano Erwin. Gracias. Bueno, el Señor me los bendiga, queridos hermanos, en esta noche preciosa. Bendecido de estar aquí nuevamente con este estudio maravilloso. El libro de Malaquías, como ya lo hemos dicho en estas varias semanas, es el último libro del Antiguo Testamento, donde Dios cierra el telón de su profecía en el Antiguo Testamento para ya luego cumplir su promesa de la venida del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Así que para hacer un poco de memoria de la historia en esta parte, recuerde que Malaquías se escribió aproximadamente 430 años antes de Cristo. El pueblo de Israel, bueno, un remanente del pueblo de Israel que estaba cautivo allá en Babilonia, por mandato del rey de Persia había regresado a Jerusalén. Esto fue por allá por el año más o menos entre el 530 antes de Cristo. Y se recuerdan ustedes con Zorobabel, con Esdras, se reconstruyeron el templo, la ciudad, con Nehemías el muro. Y entonces ya había pasado 100 años desde que habían regresado este remanente que comenzó aproximadamente con 50,000 peregrinos que regresaron a Jerusalén. De todas las tribus, no solo de Judá, de todas las tribus regresaron. Ya venía a ser nuevamente Israel un reino unificado, ya no estaba dividido en el reino del norte, en el reino del sur, ya venía a ser un solo pueblo nuevamente unificado. Y habían transcurrido 100 años. Recordemos de que la razón de la cautividad, tanto del reino del norte, Israel, y el reino del sur de Judá, fue por su pecado, por la idolatría, por haber abandonado a Dios y haberse entregado a la idolatría, queridos hermanos. Y Dios, como disciplina para ablandar sus corazones, los manda a un cautiverio de 70 años. Esto fue profetizado, el pueblo no se arrepintió y entonces se cumplió el castigo de Dios, y después de 70 años Dios había prometido que los iba a traer de regreso. Y Dios cumplió su palabra y siempre permanece un permanente fiel. La mayoría, hermanos, continuó en sus malos caminos, a pesar de que ven la mano poderosa de Dios, regresan a Jerusalén, es reconstruida la ciudad, es reconstruido el templo, las murallas, pero el pueblo comienza, a desviarse, el pueblo comienza a desviarse y se entregan a la idolatría. Entonces transcurren 100 años, queridos hermanos, y Dios entonces comienza esta última profecía escrita por medio de Malaquías, su mensajero. Eso es lo que significa Malaquías, mi mensajero, mi ángel, mi mensajero. Y entonces vimos, queridos hermanos, que en este primer punto, en la primera parte del mensaje de la profecía de Malaquías, Dios hace énfasis en su amor por todo el pueblo. Y Dios les dice, yo os he amado. Dios primero quiere enfatizar eso. Y esta palabra va dirigida a todo Israel. A todo Israel. Entonces Dios dice, yo los he amado. Esa fue la primera controversia que había entre el pueblo de Dios. Recordemos que el pueblo responde, ¿en qué nos amaste? No estaban mirando el amor de Dios porque continuaban todavía bajo el dominio persa. No estaban todavía libres. Ellos esperaban de que al reconstruir el templo, el Mesías prometido, el Cristo, el ungido, tenía que venir a su templo glorioso y destruir pues todo imperio y él gobernar. Pero esto no sucede y el pueblo se desanima y comienza entonces a hacer lo que ellos querían. Entonces Dios en esta primera controversia va a enfatizar primeramente su amor ante todo. Pero el pueblo responde, ¿en qué nos amaste?
Luego Dios volca su mirada a los sacerdotes, habla con el liderazgo de Israel, el sacerdocio levítico que había sido establecido para guiar al pueblo, no solo en los sacrificios, sino también en la guianza de la palabra de Dios y también en los juicios que se tenían que hacer entre las disputas civiles que habían entre los ciudadanos. Así de que Dios ahora va a dar su mensaje, deja a un lado al pueblo y va a hablar ahora con los sacerdotes. Y entonces Jehová reprende a los sacerdotes, vimos eso, y Dios le dice una cosa a los sacerdotes, hace dos preguntas: si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Qué respondieron los sacerdotes, se recuerdan? ¿En qué te hemos menospreciado? Porque Dios también le dice, ustedes me han menospreciado. Y ellos, indiferentes, altivos, dice, ¿en qué me menospreciaste? Dios le responde mostrándole su pecado, mostrándole cuál era lo que estaban haciendo ellos, que menospreciaban el nombre de Dios, y era que estaban trayendo sacrificios. Y no solo era el pueblo, sino los sacerdotes. El pueblo traía el sacrificio, pero el sacerdocio no estaba haciendo su trabajo. Estaban siendo ellos parcializados, estaban siendo corruptos, presentando ante Dios sacrificios inmundos. Entonces esto caía sobre todo el pueblo, no solo el pueblo, sino el sacerdocio, porque el sacerdocio debía estar firme y decir, esto no es lo que Dios ha pedido, esto no es lo que Dios ha demandado en su palabra. Pero a los sacerdotes no les importaba tampoco, así de que Dios los reprende por esta situación. Y luego vimos en la parte 3 las advertencias que Dios les hace a los sacerdotes. Y Él les dice, ¿cierto? ¿Se recuerdan? Si no oyeres y si no decidís de corazón arrepentirte, entonces Dios dijo, voy a enviar maldición. Las maldiciones de Deuteronomio 28, ¿cierto? No solo hay una parte que es la bendición de Deuteronomio 28, del 1 al 15, habla de las bendiciones por seguir, por obedecer todos los mandamientos y estatutos de Jehová. Pero luego, aparte de eso, dice, si no cumple y sigue mis mandamientos, yo enviaré estas maldiciones. Y leímos parte de eso de Deuteronomio 28 la semana pasada. Pero también dice, maldeciré vuestras bendiciones. La bendición sacerdotal no iba a servir de nada. Y esto era porque los sacerdotes, hermanos, estaban alentando al pueblo a pecar. Estaban desviando al pueblo con su pecado. Y Dios dijo, esto es inadmisible, porque ustedes deberían ser el ejemplo para mi pueblo. Ustedes deberían enseñar la justicia, la misericordia, el temor a Jehová. Pero los sacerdotes, ellos, juntamente con el pueblo, estaban incitando a la idolatría. Así de que en esta noche, hermano, nos toca la parte número 4. ¿Y cuál es esa parte 4? Dice, Dios reprende al pueblo. Ahora Dios voltea nuevamente al pueblo. ¿Y por qué los va a reprender? Dice, por los matrimonios con impío y el divorcio entre creyentes. Las primeras 3 partes que vimos en estas semanas pasadas, Dios habla al pueblo y a los sacerdotes, pero con referencia al culto, con referencia al servicio de adoración hacia Dios. Pero ahora Dios va a voltear su mirada a reprender al pueblo por sus relaciones unos con otros. Y eso es lo que nosotros debemos siempre entender, que Dios primeramente va a mirar nuestro culto racional, pero luego como nuestro mal culto racional siempre, hermanos, va a afectar las relaciones interpersonales. Cuando yo no tengo una adoración correcta, un servicio a Dios correcto conforme Él ha establecido, mis relaciones interpersonales sufren, queridos hermanos. Así que 2 puntos hoy vamos a ver en esta noche. Dios reprende por los matrimonios con impíos y el divorcio entre creyentes. Y para eso vamos a leer Malaquías. Esta cuarta parte está en Malaquías capítulo 2, versículos del 10 al 16. Pero vamos a leer todo el capítulo 2 para entender todo el contexto y poder estar entonces alineados en esto. Así es que abra sus Biblias, Malaquías capítulo 2, versículo 1. Si usted no tiene su Biblia, voy a tener los versículos aquí en la pantalla, usted puede también mirarlos ahí. Y dice Malaquías capítulo 2, versículo 1. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a Dios a mi nombre,
dar gloria, perdón, a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, y así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas, no tenemos todos un mismo Padre. Y aquí comienza entonces, hermanos, esta cuarta parte que vamos a estudiar. No tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extranjero. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda, para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Amén. Así que esta cuarta parte, hermanos, es muy picante, si podemos decirlo así, en palabras comunes del pueblo, ¿cierto? Es un tema que a muchos les da temor hablar, porque cuando hablamos del divorcio, pues a más de uno nos da el brochazo en las congregaciones. Y entonces no queremos herir sensibilidades con aquellos que hemos atravesado el divorcio, y entonces muchos tienen temor de hablar estas situaciones. Pero nosotros, hermanos, no tenemos temor, ni tampoco con altivez lo hacemos, sino queremos respetar lo que Dios ha establecido que hablemos en cada una de sus escrituras, sin quitar y sin poner. Entonces debemos ser responsables ante Dios, y por amor a los hermanos debemos tener la palabra de sabiduría y guardar la ley, porque el pueblo debe buscar en el liderazgo la ley de Jehová, y nosotros tenemos esa gran responsabilidad. Muchos dicen es que herimos sentimientos de algunos hermanos. Entonces, pues, ¿para qué hablar del pecado? Porque habrá alguna persona en la congregación, en cualquier congregación del mundo que está bajo el nombre de Jesucristo, que no haya pecado, que no haya sido pecador y haya necesitado de la salvación de Cristo. Todos, hermanos, en la iglesia hemos sido rescatados, venimos de ser pecadores. Así de que si tuviéramos que no hablar del pecado para no ofender a nadie, entonces ¿de qué hablaríamos? Amén. Así de que, aunque este es un tema difícil para algunos, pero es lo que la palabra de Dios en este día nos toca platicar, y vamos a hacerlo sin temor, vamos a hacerlo con amor y responsabilidad, porque la palabra de Dios tiene que estar firme, porque, queridos hermanos, hoy estamos aquí a la puerta del regreso del Señor Jesucristo.
Así como este pueblo de Israel en el tiempo de Malaquías estaba esperando la venida del Mesías por primera vez, nosotros estamos esperando su segunda venida, su regreso. Y entonces estas palabras son muy pertinentes para nosotros. Amén. Del mundo, queridos hermanos, no podemos hablar mucho porque el mundo está bajo tinieblas. Y usted y yo hemos sido sacados de esas tinieblas a su luz admirable. Así que este mensaje no es para el mundo. Este mensaje es para el pueblo de Dios. Y usted y yo somos el pueblo de Dios. Así que, queridos hermanos, alistémonos para mirar esta parte, entonces esta cuarta parte dividida en dos. El matrimonio con impíos y el divorcio entre creyentes. Así que veamos pues la primera parte ahí en Malaquías capítulo 2. Versículos 10 y 11 para comenzar. Y dice el matrimonio con impíos. Y mira lo que dice el versículo 10. No tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Entonces, queridos hermanos, la pregunta de Dios aquí es, ¿no tenemos todos un mismo Padre? Se está refiriendo, queridos hermanos, al pueblo de Israel a Dios como Padre. Y esto ya lo vimos en la semana pasada. Si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y entonces aquí Dios hace la pregunta, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Algunos estudiosos dicen de que esta pregunta de que no tenemos todos un mismo Padre se refiere a Abraham. Pero al nosotros ver esta segunda pregunta, ¿no nos ha creado un mismo Dios? Sabemos que se está refiriendo a Dios como Padre. Y esto entonces es lo que hace la pregunta el Señor. Un solo Padre, esto es Dios. Y mire ahí en su pantalla está el versículo de Éxodo, capítulo 4, versículo 22 y 23. Y dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Entonces Dios establece que su pueblo, el pueblo escogido, Israel, era su hijo, su primogénito. Y esto es entonces lo que Malaquías, Dios por medio de Malaquías quiere establecer al pueblo. Tenemos un mismo Padre. Mire lo que dice ahí en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 6. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y Él te estableció. Esta fue una dura reprensión antes de la despedida de Moisés, cierto que ya iba a morir, el pueblo lo tentó, pecó Moisés y Dios le dice, hoy te mueres. La severidad de Dios, hermanos, la santidad de Dios es así. Y a pesar de que Moisés fue un siervo fiel, tuvo que pagar sus consecuencias por ese enojo que tuvo, aunque el pueblo lo tentó. Pero aquí Dios le dice, yo soy tu Padre. ¿Por qué te comportas como un pueblo loco, ignorante? Yo he sido el que te he creado, yo he sido el que te he establecido. Y eso es para nosotros también, queridos hermanos. Y eso era lo que este pueblo estaba viviendo, en su locura, como si fueran ignorantes, queridos hermanos, y dureza de corazón. Entonces, y esto quiero aclarar sí un punto, queridos hermanos. Porque esto de que Dios es Padre de todos nosotros, aquí no se está refiriendo simplemente en general, porque algunos toman esto, ¿cierto? Especialmente los que no tienen fe en Jesucristo, ellos dicen, Dios es nuestro Padre, todos somos hijos de Dios. Y eso no es así, queridos hermanos. Todos somos creación de Dios, todo ser humano y toda cosa creada y todo lo que usted ve en este universo, todo ha sido creado por Dios. Él es el autor de todas estas cosas, hermanos. Y todo ser humano es creación de Dios, pero no todos son hijos de Él. Y esto nos lo dice el apóstol Juan, ahí en Juan capítulo 1, ¿cierto? Ahí está en la pantalla el versículo, dice Juan capítulo 1, versículo 2 y 13. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, Dios es Padre para aquellos que le han recibido, para aquellos que han puesto su fe
en Jesucristo. Y entonces como Padre, Dios nos trata, hermanos, con rectitud, con justicia. Dios no es un Padre, ese como siempre lo ponemos, ¿cierto? Ese Dios de nuestra imaginación, con un viejito barbudo, blanquito y muy tierno, muy dulce. Ya iba a decir como el pastor Freddy, pero el pastor Freddy no tiene barba de viejito todavía y le falta mucho. Entonces, todavía estamos hablando de otras personas que tienen 90, 100 años, nos imaginamos así con su bastón, pero Dios no es ese. Dios es un juez justo. Y Él dice en su palabra que Él al que tiene por hijo, lo azota y lo disciplina. No para simplemente porque se goza en disciplinar, sino porque quiere corregir el pecado en nosotros. Y si Dios no nos corrige como a hijos, es que entonces nos tiene, dice, como bastardos. Así que demos gloria a Dios por las disciplinas, por los castigos y los momentos difíciles que Dios nos va a hacer pasar en esta tierra para disciplinar a su pueblo. Así de que este era el pueblo de Israel, era el hijo de Dios, su pueblo, sus hijos. Pero también nosotros, la iglesia, queridos hermanos, somos sus hijos. Mire lo que dice ahí en 1 Corintios, capítulo 8, versículo 6. Está ahí en la pantalla. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces, nosotros, la iglesia, tenemos a Dios también como Padre, amén. Aquí no hay ya, en la iglesia no hay judíos ni gentiles, es una sola nación, ciudadanos del reino de los cielos. Así que la iglesia tiene un solo Padre. ¿Y para qué? Nos dice Efesios 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y 1 de Pedro 2:9, que leímos también la semana pasada, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, hermanos, esto es lo que trata de establecer Malaquías. Bueno, Dios por medio de Malaquías. No tenemos nosotros un solo Padre, y ya vimos a través de esta escritura, Dios es nuestro Padre y Él va a disciplinar a sus hijos. Pero en el versículo 10 también dice ahí del capítulo 2 de Malaquías, ¿por qué pues nos portamos deslealmente contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Portarnos deslealmente significa, hermanos, ser infiel, profanando, dice el pacto. La palabra profanar significa ir en contra de lo establecido, una profanación, el profanación del templo, ya lo vamos a ver en un momento, lo que se estableció en el templo, pero aquí estaban profanando el pacto de nuestros padres. Y este pacto, especialmente después del de Abraham, fue el que se dio en el monte Sinaí. Y el pueblo lo había profanado, había ido en contra de este pacto. Lo que Dios estableció, ir hacia el norte, ellos dijeron, nosotros vamos a ir hacia el sur porque ese es nuestro deseo. Y mira lo que dice ahí en Éxodo, capítulo 19, ahí está en su pantalla. Vamos a leer del versículo 1 al 8. Éxodo 19, versículos del 1 al 8. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, presta atención, dice, si diereis oídos a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, porque a veces creemos que solo los sacerdotes deben ser santos, los líderes de la iglesia. No. ¿Quiénes deben ser santos, hermanos? Todos sus hijos, desde el más pequeño hasta el más adulto, todos debemos ser santos. Y entonces dice, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Versículo 7,
Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo, mire lo que dice el pueblo, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, así haremos. Mire, hermano, todo lo que Jehová ha dicho. Si esto se parece, ¿cierto? Tuvimos una boda hace unas semanas atrás y entonces hacemos un pacto. Y voy a estar contigo en el bien, en el mal, en el bienestar, en la salud, en la enfermedad, en los días de abundancia, en los días de pobreza. Pero cuando vienen los primeros días de pobreza, se nos olvida el pacto. Y queremos salir corriendo, cada uno por su lugar, y cuando vienen días malos. Y así estaba el pueblo. Aquí el pueblo estaba diciendo como una boda, hermanos, haciendo un pacto con Dios. Dice, así haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Entonces, este es el pacto que habían hecho. Vaya unos libros más adelante, 3 libros más adelante, el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, versículos del 1 al 4. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. Y aquí dice algo importante, no harás con ellas alianzas ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás. Esto significa no darse en matrimonio, no hacerse familia con estas personas que en la tierra prometida. No emparentarás con ella, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará. Mire esto, preste atención. ¿Por qué razón Dios no quería? Dice, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Entonces vemos que este es el pacto, que luego Malaquías dice, ustedes han prevaricado, ustedes han profanado el pacto de nuestros padres, lo que hicieron allá en Éxodo, en Deuteronomio. Dios fue claro con nosotros, no nos dejó a esta situación de interpretación. ¿Será que quiso decir eso? No necesitamos mayor interpretación, queridos hermanos, ¿cierto? Está muy claro, dice, no emparentarás con estas naciones, porque te desviarán tu corazón a la idolatría. Entonces Dios fue bien claro, y Él dice, el día que tú hagas esto, mi furor se va a encender sobre cada uno de ustedes. Entonces dice, prevaricó Judá. Ahí estamos en el versículo 11 de Malaquías 2. Prevaricó Judá en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación. Porque Judá, mire lo que dice ahora, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Entonces, ¿cómo fue que prevaricó, hermanos? Judá e Israel en Jerusalén y cometieron abominación. Entonces, prevaricar significa ir en contra de lo que se ha establecido en un servicio. Por ejemplo, esto se usa mucho, ¿cierto?, en los gobernantes. Cuando un gobernante tiene que cumplir una función, un embajador tiene que cumplir una función y hace todo lo contrario a lo que en su función tiene que desempeñar, eso es prevaricar. Y eso es lo que el pueblo estaba haciendo. Habían prevaricado contra el santuario de Dios. Y ya vamos a ver en un momento lo que hicieron, pero mira ahí en Jeremías capítulo 3 algo interesante. Vayamos al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 3, versículos del 19 al 20 dice, yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijo y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis de en pos de mí. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricaste contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Dios está diciéndole al pueblo, tú tenías un pacto, yo soy tu marido, le dijo Dios al pueblo, pero tú has prevaricado con ese pacto y te has ido tras otros amantes, y esto ustedes lo pueden leer en Isaías, en cada árbol fornicaba. O sea, esto es unas cosas
que se estaba dando constantemente. Entonces dice, has profanado el santuario de Jehová que él amó. ¿Por qué amaba Jehová tanto el santuario? Esto nos lo dice ahí en Éxodo 25. Vayamos a Éxodo 25, queridos hermanos. El versículo 8 al 9 dice lo siguiente. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. En este caso aquí estamos hablando del tabernáculo, que luego se construyó un templo, pero era la misma situación. Era la habitación de Dios, era donde Dios venía a tener comunión con el pueblo. Era donde Dios venía a tener comunión con el pueblo y era un lugar especial, muy santo, muy amado por Dios. Y por eso Dios había establecido y le encargó a Moisés una y otra vez. Muchísimos versículos es donde repite Dios lo mismo a Moisés. Cuídate de hacer conforme a lo que se te mostró en el monte. Cuídate de hacer esto, de no profanar, de no prevaricar lo que yo he establecido. Y amaba esto entonces, queridos hermanos. Importante esto, Dios amaba. ¿Y quiénes debían estar entonces en ese santuario, en ese templo? ¿Cuál debía ser la actitud del pueblo, queridos hermanos? Nos los da el rey David en ese famoso salmo maravilloso, el Salmo 15. Si usted me puede acompañar ahí al Salmo 15, y está en su pantalla desde el versículo 1 al 5, todo el Salmo dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que le temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Esto era lo que esperaba. Esta es la actitud que nosotros debemos tener para venir con Dios. Y entonces el pueblo no estaba haciendo esto, hermanos. El pueblo estaba presentando sacrificios, entrando a la presencia de Dios como ellos querían, habían menospreciado. Por eso es que Dios decía, ustedes me han menospreciado. Ustedes dicen qué fastidio es hacer esto. Era una situación difícil, queridos hermanos, difícil. Dios esperaba que el pueblo hubiese cambiado su corazón después de ese cautiverio, pero continúa la rebeldía. Ahora, no es que fue una sorpresa para Dios, queridos hermanos. Dios permite estas situaciones y nos los deja escritos para que veamos cuán duro es la batalla del creyente, del cristiano, en este caso nosotros, contra el pecado. No podemos confiarnos, hermanos. No podemos estar dándonos la libertad de no tener nosotros nuestro tiempo de comunión con Dios y nuestra confianza y estar humillados. Esto es lo que pide Jehová de vosotros. Dice que andéis humillados delante de Él, o sea, en dependencia de Dios. Porque nosotros, hermanos, si Dios no está con nosotros, queridos hermanos, y si nosotros no nos humillamos delante de Él, lo dijo bien claro, seréis como el perro que come su vómito y como el puerco que vuelve al barro. Hermano, por eso debemos nosotros estar humillados delante de Dios y que este ejemplo del pueblo de Israel en el tiempo de Malaquía nos sirva para nosotros como un ánimo de decir, Señor, jamás eso nos acontezca. Y pues si nos ha acontecido, venir al Señor y decirle, Señor, en arrepentimiento, perdóname y ayúdame a vivir para ti. Entonces, han profanado el santuario de Dios que Él amó. Pero ¿cómo lo profanaron, queridos hermanos? Y Él les dice y le da la respuesta. Y se casó con hija de Dios extraños, con mujeres extranjeras. Pero no quiero usar el término mujeres extranjeras porque entonces no está hablando de no casarse con mujeres de otro país. O sea, yo me casé con una colombiana, yo soy de Bolivia. No está hablando de ese aspecto, está hablando de mantener la simiente santa. Debía mantenerse la simiente dentro del pueblo de Israel porque eran creyentes. Y si alguien se quería casar con una extranjera, esa extranjera debía ser una convertida, que siguiera como Ruth, que siguió el camino de Dios y le dijo a Noemí, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Esa es una gran diferencia. Y esto es para nosotros, hermanos, que como creyentes, ya lo vamos a ver dentro de un momento, el matrimonio para los creyentes
debe ser entre creyentes. Jamás puede haber una pregunta, mire, conozco un inconverso, ¿me puedo casar? No, eso no está en tela de juicio, hermano. Eso no es para nosotros. El Señor es claro en ese aspecto y ya lo vamos a ver por qué. Veamos ahí Génesis capítulo 24. Génesis capítulo 24. Permítame llegar al versículo 3 y 4. Génesis 24, versículo 3 y 4. Este es Abraham hablándole a su siervo que ya era tiempo de que Isaac se casara. Ya tenía casi 40 años Isaac y tenía que casarse. Entonces, pero este es el encargo de Abraham a su siervo. El versículo 3 dice lo siguiente: y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos. O sea, estos eran de otros países, ciudades paganas, mujeres paganas. Entonces le dice, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Entonces, ¿por qué nos dice esto en Romanos capítulo 9? Vayamos allá, un poco más nos amplía el apóstol Pablo. Romanos capítulo 9, versículos 7 y 9. Del 7 al 9, Romanos 9 dice lo siguiente: ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son los hijos según la promesa son contados por descendiente. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y esto Pablo lo amplía también en el libro de Gálatas, hablando de Abraham, Agar y Sara, donde entonces aquí Abraham tiene un hijo con una mujer que no era creyente, y ese no era el hijo de la descendencia que Dios quería, y tuvo que pasar duros momentos Abraham, porque luego tuvo que echar fuera a la sirvienta, a la esclava con su hijo. La promesa viene por creyentes, mantener la promesa entre creyentes, el matrimonio entre creyentes. El matrimonio con impíos, hermano, el matrimonio con impíos, de un creyente con un impío, con un incrédulo, con un pagano, como usted lo quiera llamar. Yo sé que a veces la palabra impío para algunos suena fuerte, pero para un no creyente, para un impío, siempre nos lleva al abandono de la fe, hermano. Ahora, no porque hay un caso o dos casos por ahí aislados, nosotros vamos a hacer la regla general, pero en la mayoría de los casos, y bíblicamente comprobado, queridos hermanos, el casarse con un inconverso lleva al abandono de la fe y a la idolatría. Mire lo que dice ahí Éxodo capítulo 34. Vayamos a Éxodo capítulo 34. Vamos a leer desde el versículo 11 al 16. Y nos dice: guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues yo Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando sus hijas, presta el versículo 16, presta atención, dice: o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. Entonces se da cuenta, hermano, este es el encargo que Dios le da. Hermanos, Dios es el sabio Dios, Él conoce los corazones. Y si Él nos dice algo, hermanos, es porque Él sabe que así es. Confiemos en el sabio Dios. Y esto es lo que ocurre. Mira ahí en Deuteronomio, bueno, ya leímos ese de Deuteronomio 7, pero vayamos a Josué 23. Josué 23. Después de Deuteronomio, viene el libro de Josué, capítulo 23. Mire lo que dice el versículo 11. Versículo 11 de Josué. Permítame llegar. Dice el versículo 11 de Josué 23. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios,
Porque si os apartares y unieres a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertares con ellas matrimonios, así dice mi versión, no sé cómo dice la de usted, pero aquí dice con ellas matrimonio, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Terrible, hermanos. Y esto fue lo que el pueblo hizo, queridos hermanos. Esto fue lo que el pueblo hizo. Lo primero que Dios les advierte es que, hermanos, heredamos esto de Adán y Eva. Dios dice, no coman de este árbol. Lo primero que hacen es comer de ese árbol prohibido. Tenemos, hermanos, una naturaleza que va en contra de lo que Dios establece, hermanos. Mire, si usted esto se mete a su corazón, de que el corazón de usted por naturaleza pecadora va en contra de lo que Dios ha establecido, mire, nosotros, hermanos, estaríamos bien guardados, porque nos cuidaríamos de todo. No con temor, pero con prudencia. Pero aquel que confía, no, pues si yo soy nacido de nuevo, a mí no me nadie, dijo alguien por allá que no sabe ni qué decir. Como diciendo, a mí nadie me tumba. Y no, hermanos, cuando usted pone su confianza en usted mismo, vamos directos a caer, queridos hermanos. Y eso no es estar humillado delante de Dios. Pero mire este caso ahí en Primera de Reyes, queridos hermanos. Un caso tremendo. Ya Dios había establecido estas cosas ahí en Primera de Reyes capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 1 al 10. Primera de Reyes, estos son los versículos un poco extensos, pero necesarios. Primera de Reyes capítulo 11, versículos del 1 al 10. Mire, aquí estamos hablando del famoso rey Salomón, que pidió sabiduría y Dios le dio sabiduría. Y Dios le dijo esto: no habrá hombre más sabio que tú, ni antes de ti, ni después de ti. Toda la sabiduría Dios le da a este hombre. Pero mire lo que ocurre. Versículo 1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, mire, ya casado con una impía, el rey sabio, casado ya con una impía, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Hermanos, esto no es la predicación de una iglesia, esto es la palabra de Dios estableciéndola, queridos hermanos. Y aquí Salomón está en esta situación. Y dice el versículo 3, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón para adorar a Jehová. ¿Así dice, queridos hermanos? No, dice, y cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto para con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón, mire lo que hizo Salomón, siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Malcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces, mire ahora la degradación espiritual del rey David. No solo se desvía, Salomón, gracias, no el rey David, Salomón, su degradación espiritual. Comienza a adorar estos dioses que tienen que ver en su gran mayoría con ritos sexuales. El sexo está mezclado entre estos rituales, hermanos. Por eso es que eran tan atractivos para los israelitas, porque tenían que ver mucho con orgías y cosas semejantes. No era, vaya a creer que eran cosas espirituales de meditación. No, hermano. Eran orgías y fiestas, y por eso es que eran atraídos a esta situación. Pero mire cómo fue degradándose Salomón en el versículo 7. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. ¿Cuál es el monte que está enfrente de Jerusalén, queridos hermanos? El de los Olivos, donde murió nuestro amantísimo Señor Jesucristo. Y ahí Salomón edifica
para adoración a este ídolo abominable, apestoso. Esto fue lo que hizo Salomón. Y mire el versículo 8. Así hizo para con todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, y se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Entonces, queridos hermanos, vemos esta situación. Y esta era la situación entonces que se vivió en ese tiempo de Salomón, y después del cautiverio vuelve a suceder esto, queridos hermanos. Vuelve a suceder esto. Y mire lo que dice ahí en Nehemías, allá adelantito, en Esdras primeramente. Después de Crónicas usted va a encontrar Esdras. Esdras capítulo 9. Y después vamos a ir a Nehemías, versículos 1 y 2. Esdras 9, versículos 1 y 2, dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado. El linaje santo, lo que leímos al principio, Dios estaba buscando una descendencia para él, un linaje santo, había sido mezclado, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores han sido la primera en cometer este pecado. Mire lo que dice Nehemías, un libro más adelante, capítulo 13, Nehemías capítulo 13. Versículo 23. Este es Nehemías hablando. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y este es Nehemías, tremendo hombre de Dios, y dice en el versículo 25: y reñí con ellos y los maldije, y herí a alguno de ellos y le arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, ni tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Entonces aquí Nehemías le está diciendo: si estas mujeres hicieron eso con este hombre sabio, amado de Dios, ¿qué no va a hacer con nosotros, queridos hermanos? Y aquí Nehemías le arrancó hasta el cabello a algunos de ellos, queridos hermanos. Y ya vamos a ver, hermanos, en la siguiente clase, por razones de tiempo, pero llegó un momento. ¿Se recuerdan ustedes cuando Nehemías estaba construyendo la muralla? Hubieron 2 personajes que se le opusieron, Sanbalat y Tobías. Pero después de que Nehemías tuvo que regresar, ¿se recuerdan que él era el copero del rey? Nehemías regresa a Babilonia, a su servicio, a su trabajo. Pero después de un tiempo regresa, pide vacaciones y regresa. Y de pronto entra al templo y ve que en un cuarto donde se guardaban los diezmos, las cosas que se traían para el servicio al templo, ahí el hijo del sumo sacerdote, se había casado con una hija de Tobías, el enemigo de Dios. ¿Y sabe qué hicieron? Quitaron todas esas cosas de ese cuarto que era sagrado para guardar los diezmos y las especias y los aceites, y ahí le hicieron un cuarto para que viviera él. Y llega Nehemías y dice: ¿y qué es esta aberración? Y limpió y sacó y lo botó todo. A tal punto, al templo de Dios habían traído a los impíos a vivir. Ay, hermanos, si es que esto era una situación bien difícil. Y mire lo que dice Malaquías capítulo 2, versículo 12. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto. Dice: al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Ahora, aquí casi no entendemos un poquito qué quiere decir al que vela y al que responde, pero mire lo que dice la Biblia de Jubileo. Dice: el Señor talará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciera esto, al maestro
y al estudiante. A eso se refiere al que vela y al que responde, al maestro y al estudiante. ¿Qué quiere decir esto, queridos hermanos? De que Dios iba a quitar tanto a los sacerdotes, que ellos eran los que tenían que instruir, como a los alumnos, al pueblo que tenía que obedecer. Porque aquí los sacerdotes estaban animando al pueblo. Porque el hijo del sumo sacerdote estaba, hermanos, emparentados con Tobías, el que se opuso a que reconstruyeran las murallas. Y ahora, como el sumo sacerdote, su hijito, pues su hijito pobrecito niño, se casó con una impía. Entonces ahora todo el mundo, los sacerdotes están diciendo, bueno, está bien muchachos, no hay problema. De todas maneras, aunque hagamos males, ya lo vamos a ver esto en el versículo 17, aunque hagamos males nos va a ir bien porque Dios es así, Él no hace justicia. Y estaban entonces el pueblo diciendo amén. No había alguien que se parara y dijera, no, eso no es lo que la palabra dice. La palabra dice que no debemos mezclar el linaje santo, debemos mantenernos firmes. Pero el pueblo aceptó. Y es por eso, hermanos, de que el liderazgo de la casa de Dios debe ser un liderazgo irreprensible. Y cuando el liderazgo pierde el ser irreprensible, entonces, hermanos, ¿con qué autoridad podrá decirle a alguien no peques? Tú que enseñas no a robar, le dijo el apóstol Pablo, ¿robas? Tú que enseñas no a adulterar, ¿adulteras? Y por eso es que, hermanos, hablar de estas predicaciones donde los líderes han caído en grandes pecados, y no es que van a ser condenados, pero nosotros, hermanos, debemos entender de que el liderazgo debe permanecer firme. Pero aquí el pueblo, el liderazgo estaba enseñando a que hagamos estas cosas y el pueblo estaba aceptando y Dios dice, a ambos los voy a quitar. Y dice en Malaquías 2, 7 y 8, ¿cierto? Se recuerdan que leímos hace un momento, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová, de los ejércitos, mas vosotros os habéis apartado del camino, y habéis hecho tropezar a muchos en la ley, y habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, hermanos, es penoso aquello, pero hermanos, tenemos una responsabilidad con Dios. El pueblo fue Dios quien nos salvó a nosotros, hermanos, y nuestra primera responsabilidad es para con Él, para con Él. Y aunque nos deje padre y madre, con todo eso Él nos recogerá. Pero el que no quiere dejar padre y madre, hijo o hija por mí, no es digno de mí, dijo el Señor Jesucristo. Entonces debemos entender, queridos hermanos, y no saquemos de contexto estos versículos, porque agarrarlo de pretexto para abandonar a nuestra familia, porque no queremos ser responsables. No, hermanos, no hagamos eso. Pero estamos hablando, hermanos, de que antes de quebrantar un mandamiento de mi Dios, por querer entonces yo tener una alianza con los seres humanos, entonces que el Señor mejor nos consuma, queridos hermanos. Debemos ser fieles a Él. Amén. Y no vamos a entrar, hermanos, a la segunda parte del divorcio entre creyentes, lo vamos a continuar la próxima semana, porque es un punto muy importante y que no quiero correr a través de él, porque esto puede ser dado a mucha mala interpretación. Nosotros como iglesia tenemos bien firme en lo que creemos, lo que la palabra dice. Amén. No es simplemente un precepto de la iglesia, sino de la palabra de Dios. Pero queremos establecerlo porque especialmente en este país el divorcio es como ir a comprar una hamburguesa al McDonald's. Así de fácil. Entonces queremos nosotros establecerlo sin entrar a condenar a nadie. Pero sí vamos a condenar el pecado, pero no vamos a condenar a nadie en ese aspecto. Queremos entender que hemos venido al Señor, nos ha perdonado, pero ¿qué ocurre si esto pasa cuando nosotros somos creyentes? Entonces esto es importante entenderlo. Así de que en este punto nos vamos a quedar, hermanos, del libro de Malaquías, primeramente de que los matrimonios entre un creyente y un impío, Dios no lo acepta. ¿Por qué? Porque desvía el corazón. Y hermano, en estos años que el Señor nos ha permitido servir, ¿cuántas veces no hemos visto personas que se han desviado? Porque prefirieron casarse con un impío y desviaron su corazón. Y ya vamos a hablar un poco más de esto, de personas que vienen a la iglesia, se convierten al Señor, pero solo uno de ellos se convierte.
El otro continúa siendo inconverso. Esto es lo que vamos a hablar. ¿Qué vamos a hacer con esto? Porque la Biblia es clara para ello. El apóstol Pablo nos da claras directrices de qué debemos hacer. Amén. Estamos hablando de que nosotros como creyentes, como ya nacidos de nuevo, no podemos encontrar un cónyuge siendo el cónyuge inconverso, el que va a ser su cónyuge. Tenemos que casarnos es en el Señor, porque desvía nuestros corazones. Y esto ustedes lo vieron, conocen el caso de Acab, hermano, se casó con Jezabel, hija del sacerdote de los ídolos, hermanos. Y Acab se casa y mire la degradación en la que entró el pueblo de Israel. O sea que este no es un caso aislado de Malaquías tratando. Y vamos a ver cuando toquemos el versículo 14, dice, otra vez haréis llorar, porque ya había acontecido esto en el tiempo de allá del Éxodo para acá, ya había acontecido con Salomón, donde el pueblo lloró, ya había acontecido antes del exilio, acontece en el exilio después de con Esdras y nuevamente 100 años después está aconteciendo en el tiempo de Nehemías. Entonces es una situación repetitiva que trae pero muy dolorosos resultados al pueblo de Dios. Amén. Así de que, hermanos, les animo entonces a esta segunda parte que el tiempo no nos dio porque es un tema muy extenso. He tratado de hacer mi mejor esfuerzo, pero no quiero tampoco ir corriendo porque necesitamos meditar cautelosamente en estos temas, porque son muy importantes, muy fundamentales para el crecimiento, la salud de la iglesia. Porque en estos últimos tiempos de tinieblas, queridos hermanos, la iglesia más que nunca debe permanecer en la luz de Dios. Amén. Así que continuaremos el próximo jueves, si Dios nos da vida y si Él no ha regresado, estaremos aquí compartiendo la segunda parte y vamos a ser muy bendecidos con esta segunda parte. Amén. Acompáñenme en oración, queridos hermanos, para culminar en esta noche. Amantísimo Padre, gracias te damos por el tiempo que nos diste, Señor, de compartir tu bendita, divina y santa palabra. Tu palabra que es vida, tu palabra que es espíritu, tu palabra que nos enseña, nos reprende, pero también, Señor, nos corrige y nos instruye en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos y enteramente preparados para toda buena obra, Señor. Gracias por ella, Señor, gracias porque es nuestra luz, es nuestra lumbrera, nuestro camino, lámpara a nuestros pies, Señor, y el que atiende a ella no será avergonzado. Por simple que seamos, recibiremos sabiduría y caminaremos en tu luz, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Te pido que bendigas a mis hermanos, a mis hermanas. Guárdalos, Señor, de toda enfermedad, de todo mal, de toda tentación. Y los que están enfermos, por favor, en el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que tu mano misericordiosa sea sanándolos, fortaleciéndolos, Señor. Que esta noche puedan descansar en completa paz. Y gracias te damos por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Señor me los bendiga, queridos hermanos. Recuerden, el día de mañana viernes tenemos reunión de matrimonios y vamos a estar tocando un poco estas cosas, así de que será un tiempo muy bendecido a las 8 de la noche. Si alguien necesita información, llame al pastor, él le puede enviar la invitación por medio de Zoom e inviten para que puedan todos estar presentes. Será un tiempo de mucha bendición. Señor les bendiga, pasen buenas noches, familia.